Damos gracias al Señor porque Él permite que estemos acá. Y Él no quiere que nos distraigamos con las cosas técnicas, sino que nos concentremos en su palabra, en su mensaje, en lo que Él nos quiere compartir en la mañana de hoy, o ya casi tarde, son casi las 12. Y no sé, hermano, yo creo que a usted le pasa lo mismo que a mí, que a mi señora. De repente vemos una película y uno se mete en la película y la pasa re bien y todo, y va llegando al final y tiene un final fome, así como que muere el jovencito o se enferma la jovencita y no se hace lo que uno espera, el buen desenlace. Hay una historia de la vida real que se llama el caso de Central Park 5. Esto ocurrió obviamente en Estados Unidos, en el Central Park, en Nueva York, donde 5 jóvenes fueron acusados en el año 1989 por un abuso, un ataque contra una mujer, con todo lo que usted se puede imaginar. Eran 5 jóvenes: Kevin, Raymond, Anton, Joseph y Corey. Fueron acusados de abuso de una mujer que corría en Central Park, Nueva York, y la policía los interrogó sin abogados, ni familiares presentes. Y bajo presión los jóvenes confesaron el crimen. Aunque sus declaraciones en sí mismos eran contradictorias, los condenaron. La condena injusta, pese a las pruebas físicas y todo lo que había vinculado a ese crimen no coincidía, fueron juzgados entre 6 y 13 años de prisión. El caso fue muy mediático y todo el mundo lo conocía. La verdad, después, esto fue en el año 1989 y en el año 2002, salió a la luz la realidad de ese crimen. Matías Reyes, un violador convicto, confesó ser el autor de ese delito, de ese crimen. Esto fue tan conocido en Estados Unidos que en Netflix usted puede encontrar una historia que está en una película. Lo hicieron. Está ahí. Y uno se alegra cuando la justicia llega, ¿no? Uno se alegra cuando ve que hay cuando la justicia hace lo que corresponde. Yo creo que a usted le pasa lo mismo. Si hay algo que a todos nos gusta y encontramos profundamente gratificante, es ver eso. Cuando la justicia se hace, cuando la justicia llega, cuando los buenos ganan y los malos pierden. Eso es a lo que el corazón del hombre tiene, porque es la justicia que Dios ha puesto en nuestros corazones. Nos gusta que se haga justicia, nos gusta que se haga lo bueno, nos gusta que se haga el bien, nos gusta el desenlace cuando se pone en el lugar al delincuente. Eso es lo que nos gusta, porque ese es el corazón de Dios. Y también lo ha puesto en nuestros corazones. Sin duda alguna que hay algo que podemos encontrar en la palabra de Dios, que es que Dios es justo y Él va a hacer justicia. Si hay algo maravilloso en la palabra de Dios, usted lo puede ver. Comienza sin pecado en Génesis y termina en Apocalipsis sin pecado, porque Él va a juzgar y Él va a condenar y va a tener, como nos gusta, un final feliz. Y así va a ser con cada uno de nosotros. Aunque a nosotros no nos gusta mucho el tiempo que se demora Dios, a veces a nosotros nos incomoda o nos llena de incertidumbre, pero tenga por seguro que Dios va a llegar con su justicia y siempre se hará la justicia que Dios tiene determinada. Y lo quiero invitar a que viaje conmigo unos minutos al pasado, en los tiempos de los reyes, cuando estaba Amós. Y Amós escribió esto en este tiempo de tanta corrupción, de tanta iniquidad, de tanta poder militar también, donde también se hacían ritos y adoración al Señor. Pero mira lo que dice Amós respecto de esto. Amós 5:21 al 24.
aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Y acá podemos ver que el Señor estaba hastiado de sus reuniones religiosas, huecas, vacías, unas ofrendas sin amor, con falta de amor, e incluso su música y alabanza era vacía para Dios. Pero Él les dice, yo no voy a tolerar más su hipocresía. Y este es el versículo. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Eso es lo que va a hacer Dios. Va a ser su juicio y su justicia. Él es el que lo hace. Esto es lo que hace tan espectacular el desenlace que estamos viendo y gratificante también en este clímax que hay en la historia de Job. A este pobre hombre que no merecía todo lo que vivió, todo el sufrimiento, pero soportó finalmente y va a ver la justicia de Dios. Cómo Dios hace justicia en su vida. Y también cómo Dios va a hacer justicia en los amigos de Job, en sus amigos, a aquellos que con el propósito de consolarlo le hicieron la vida más miserable. Ahora vamos a verlo. Y vamos a tener, el título de hoy se llama Al fin llegó su justicia. Y tenemos 2 puntos. La justicia en relación con los amigos y la justicia en relación con la vida de Job. Vamos a estar viendo esos 2 puntos. Y les advierto ahora, el punto primero, que es con los amigos, es un poco más largo. Así que si lo encuentran muy tedioso, el que viene no es tan largo para que no se desespere. ¿Ya? Oramos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias para que tú guíes esta palabra, este estudio, Señor. Para que tú hables en nuestros corazones, para que tú hables a nuestras vidas, para que tú, Señor, nos guíes en esto. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y Job, por si alguien no lo sabe, fue sujeto de una petición por parte de Satanás para ser probado, para ser probada su lealtad a Dios. Y Dios le permite primero tocar todos sus bienes materiales. Y así fue que perdió todos sus animales, sus propiedades, perdió a su amada familia, a sus amados hijos, perdió, y esa pérdida fue muy dolorosa, pero no bastó ahí. Satanás también le dijo, bueno, tú lo tienes ahí lleno de riqueza y todo así, cualquiera te está alabando, ¿cierto? Y acá viene Satanás y ahora le pide que tome su salud, que toque su cuerpo. Y viene esta sarna maligna sobre él. Y en ese estado viene, bueno, y a todo esto, Job no habló mal de Dios, nunca habló mal de Dios. Y viene entonces sus amigos, estos que venían a consolarlo, que Elifaz, Bildad y Zofar. Ellos vinieron a consolarlo, pero más bien terminaron tratándolo como culpable, como un hipócrita, como que no quería confesar sus pecados, y terminaron haciéndole la vida más miserable. Y aparece un cuarto amigo, que es Eliú, uno joven, que con un discurso muy largo le habló más bien de Dios. Aunque su mensaje no era perfecto, pero sí le habló más de Dios. Se encaminó al mensaje que venía de Dios, porque luego Dios responde a Job y le responde en 2 tandas, ¿cierto? En dos
discurso que habíamos estado viendo, vienen estos discursos de Dios. Y después de todo eso, y Job llega a la conclusión de que Dios es el que tiene el control de todo, que tiene el poder sobre todo y que de Él son los caminos, que nosotros no podemos entender todo lo que Dios hace. Y humillado y quebrantado, se arrepiente ante Dios. Y ahí viene lo que vamos a ver hoy. Y ahora viene la consecuencia de lo que vamos a ver hoy, que está en este capítulo 42 del 7 al 10. La justicia, lo primero que hace el Señor es la justicia en relación con los amigos. Una vez que el Señor oye las palabras de arrepentimiento de Job, de su siervo, se dirige a los tres amigos. Y vamos a ver primero a quién no se dirige. Si usted se da cuenta, cuando comienza el texto, que dice el versículo 7 del 4, capítulo 4 del 7, versículo 7, dice, y aconteció que después de que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. ¿A quién no le está hablando? Al que no le está hablando es a Eliú. A Eliú no le está hablando. ¿Por qué no le habla a Eliú? Esa es una pregunta que nos podemos hacer. Algunos dicen que porque fue más equilibrado, porque habló con más sabiduría, porque guió a Job a hablar, a entender a Dios, porque fue más sabio en ese sentido. También otros dicen porque Job nunca le rebatió. Job no discute con Eliú. Job no tiene esa conversación como tuvo con los otros, que tuvo que defenderse. Quizás porque tocó el corazón de Job. Nunca vamos a llegar nosotros a esa conclusión. No vamos a saber por qué Dios nos lo incorpora acá. Pero sí sabemos que Dios nos puede usar con sabiduría. Con nuestras imperfecciones, Dios usó a Eliú. También nos puede usar a nosotros. Y no significa que lo que hagamos va a quedar exento de consecuencias, para bien o para mal. Eliú parece que aquí salió porque no fue perfecto Eliú. No estoy diciendo eso, solamente que no está incorporado acá. Pero sí, no piense usted que puede pasar colado. No, nunca usted va a pasar colado, porque al Señor no se le va a pasar nada. Todo lo que usted haga, hasta lo mejor, lo más perfecto que usted haga, está manchado. Acuérdese que nuestras obras son trapos sucios ante Dios. Son trapos inmundos ante Dios. Nuestras mejores obras. Entonces acá no piense eso. Y ahora sí vamos a los amigos de Job. Y dice el versículo 7, leámoslo todos juntos. 1, 2, 3. Aconteció que después de que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Las palabras iniciales para este hombre y sus dos amigos, sus dos compañeros, dice, mi ira se encendió contra ti. Mi ira se encendió contra ti. Qué tremendo, hermano, que alguien reciba eso de Dios. Mi ira se encendió contra ti. Pero así estábamos nosotros. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Y por medio de Cristo nosotros fuimos sacados de esa ira, librados de esa ira. Fuimos perdonados por Dios. Pero acá Dios enfrenta a estos hombres y le dice, mi ira se encendió contra ti. Lo que quiere decir acá es que Dios lo hace responsable por sus malas acciones, por lo que hablaron y dijeron mal, por no hablar lo correcto de Dios.
Dios los encara y le dice, por eso, hermano, no podemos livianamente dar consejos si no estamos fundados en la palabra. No podemos livianamente hablar de Dios si no estamos fundados en su palabra. No podemos hablar livianamente de Dios si no lo conocemos bien. ¿Y cómo lo va a conocer bien si no conoce la palabra de Dios? Si aquí está el conocimiento de quién es Dios, de cómo es Dios. Claro, el cielo y el firmamento anuncia la obra de sus manos y podemos entender lo maravilloso. Vi hoy día cómo estaba en la cordillera de nuevo. Qué maravillosa, qué majestuosa, pero no, ella no es majestuosa. El majestuoso es Dios que la creó. Pero no es lo mismo la revelación que tenemos acá. Esa es la revelación de la naturaleza que nos muestra Dios. Pero esta es la revelación que hay para nosotros, para entender a Dios. Y estos hombres son enfrentados por Dios. Y a veces entendemos mal, como hijos de Dios, esto de airarse por una mala comprensión de, yo lo llamo el buenismo. No, es que hay que ser bueno. No, hermano, Dios se airó o no. Y hay cosas que a nosotros nos deben airar también. Hay cosas que a nosotros el Señor nos llama a enfrentar y no podemos ser pasivos. ¿Contra qué? Contra el pecado, contra lo que afrenta o lo que nos aparta de la santidad que Dios demanda de nosotros y de nuestro mismo Señor. Si alguien habla mal de Dios, ¿tú te vas a quedar callado? Si tú estás con el grupo de tus amigos y empiezan a contar chistes de Cristo, ¿tú te vas a quedar callado o te vas a quedar ahí? Eso se llama el celo de Dios. Efesios 4, 26, 27 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y la clave de esto no es que no nos enojemos. La clave de esto es que no permanezcamos en eso y restauremos la situación, pero sí nos podemos enojar. Hay cosas que nos deben molestar, la desobediencia, las malas acciones, el pecado, todo eso nos debe enojar. Si no te enoja, preocúpate, porque el Espíritu Santo quizás no está obrando en tu corazón o tu corazón ya está tan duro que ya es tan duro que el Espíritu Santo ya no eres sensible a la voz de Dios. La misma reacción de Jesucristo fue muy vehemente. Y fue tremenda. Ahí en Juan podemos ver cuando visita el templo. ¿Se acuerda de esos pasajes? Cuando Jesús visita el templo. Capítulo 2, del 13 al 17. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados y haciendo un azote de cuerdas. Se dio el tiempo de preparar un azote de cuerdas. Echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y vació las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Cristo no tuvo ninguna reacción delicada, ni amorosa, ni buscando un consenso. Cristo enfrentó la maldad, Cristo enfrentó lo malo. ¿Y cómo? Actuando con la ira santa. Porque la ira de Dios es santa, es perfecta, es sin pecado. La ira nuestra es imperfecta. La ira nuestra es incorrecta. ¿Usted mismo se ha dado cuenta o no? Que a veces uno pone una cosita chiquitita, explota, y el que está ahí paga el pato, y a lo mejor usted tiene acumulando cuestiones de no sé cuánto tiempo, y el que está ahí con usted, oye, pero ¿quién puso esta taza aquí? Va, y grita a todo el mundo. Y todos pagan el pato los que están ahí. Porque nuestra ira no es santa, nuestra ira no es correcta, nuestra ira no es perfecta como la ira de Dios. Pero es un ejemplo para que nosotros reaccionemos con el celo de Dios, con el celo por lo malo y buscar lo santo que debe haber en nuestras vidas.
También debemos comprender que las palabras contra estos tres amigos de Job no representan una pataleta o un momento de explosión de Dios. No es una reacción repentina de Dios. Recuerde que Dios había estado viendo todo lo sucedido y todo este tiempo había estado callado y estaba esperando su tiempo, el momento para él intervenir. ¿Y cuál fue el motivo por el cual él le dice esto a estos hombres? Versículo 7 nos dice: porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. ¿Por qué estos hombres estaban equivocados? Porque en su esfuerzo de reafirmar la justicia de Dios, ignoraron, como buenos legalistas, ignoraron su misericordia, su gracia, y con eso limitaron su soberanía. ¿Por qué? Porque decían, porque tú pecaste, estás sufriendo. Y eso no es así. El pecado puede producir sufrimiento, y de hecho la mayoría de las veces los hace. Pero a veces nuestras pruebas, nuestros sufrimientos, nuestras circunstancias también son por voluntad soberana de Dios en nuestras vidas, porque está actuando. ¿Cómo usted va a conocer a un Dios poderoso si Él no actúa en su vida? ¿Cómo usted no va a conocer a un Dios maravilloso y lleno de poder si Él no actúa en su vida con una enfermedad, con una circunstancia, con un sufrimiento? ¿O todo tiene que ser por pecado? Por eso estos hombres estaban equivocados, porque limitaban a Dios. Todo mal viene por el pecado. No es así. Dios no quiere nuestro mal, Dios quiere nuestro bien, pero tiene su justicia y su poder para obrar en nuestras vidas y transformar nuestros corazones conforme a la imagen de Cristo. ¿Se da cuenta? Y ese fue el error de estos hombres. El pecado no es la causa de nuestro sufrimiento, es solo una de las causas. No podemos limitar a Dios, no podemos limitarlo porque Él es soberano. ¿Y cómo pensaban ellos? Ellos no consolaron a Job, sino que vinieron a decir que él había cometido pecado y ocultaba su transgresión y que era un hipócrita. Eso le decían a Job. Y consideraban a Job como un hombre hipócrita y que no representaba a Dios, pero eran ellos los que no estaban representando y hablando correctamente de Dios. Por eso Dios les dice, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ellos no hablaron lo recto. Y hermano, muchas veces nosotros hablamos cosas que no corresponden, no hablamos lo recto, no aconsejamos correctamente, no hablamos adecuadamente, y repito, porque no estamos fundados en la palabra. El consejo bíblico tiene que ser bíblico. El consejo de un hermano para un hermano tiene que ser bíblico. La palabra de consuelo tiene que ser bíblica. Tenemos que hablar con el perdón, con el amor, con la misericordia y nunca dejar afuera la justicia de Dios. Porque es parte de la naturaleza de Dios, es parte de su persona. Hermano, estamos todos bajo juicio, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos todos bajo juicio, la creación completa está bajo juicio. ¿Usted cree que ese juicio se suspendió? No, está vigente. Cada día, usted ayer era más joven que hoy y mañana va a ser más viejo que hoy día. Y al final va a llegar el tiempo en que va a tener que pagar por sus pecados con su muerte. Pero Cristo venció esa muerte. Cristo venció en esa cruz y los da vida eterna. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Y nosotros debemos siempre, siempre compartir al Señor, su persona, y a nuestro Dios debemos mostrarlo tal cual es Él. Un Dios de misericordia, gracia y justicia. Y de todo poder. Ese es nuestro Dios. Y el que va a traer juicio un día a este mundo y también a nuestras vidas. Versículo 42
capítulo 42, versículo 8. También nos dice, ahora pues, ¿lo leemos todos juntos? Versículo 8. Lo leemos todos juntos. 1, 2, 3. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Y acá podemos ver que Dios no solo confronta con su error y los castiga drásticamente, sino que además, en el versículo 8, vemos cómo Dios aplica su misericordia. Y uno dice, pero ¿cómo aquí hay misericordia si le está diciendo, estoy enojado con ustedes? Pero hay una salida. Hay una salida, hermano. Hay una alternativa. Eso es lo bueno que tiene nuestro Dios, nuestro Salvador, es un Dios de misericordia. Y acá le está abriendo un camino y le dice que tienen que ir donde Job y tienen que hacer estos sacrificios. Les da esta oportunidad para ser restaurados, para no recibir lo que merecen. Habacuc 3:2 dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Y usted cree que Dios no se acuerda de la misericordia? Siempre está su misericordia presente constantemente en nuestras vidas. Sus misericordias son nuevas. Ese es nuestro Dios. Ese es tu Dios. Ese es nuestro Dios. El sacrificar animales en ese tiempo era algo normal. Para nosotros puede ser como extraño, porque nosotros no hacemos eso, no necesitamos hacer de eso. Pero en ese tiempo sí era algo habitual para el tiempo en que está este relato, en el tiempo de Job, y se esperaba que se hiciera. Y llegaba por medio de los sacrificios de los animales y de la oración, llegaba entonces el perdón divino. Job, quien había sido el agraviado, recibiría a sus amigos con sus sacrificios para orar por ellos. ¿Se imaginan lo que fue esa imagen para estos amigos? Pónganse en el lugar de los amigos. Ellos que miraban a Job así como, oye Job, chapo, confiesa tu pecado, si tú eres un hipócrita, eres un pecador, lo perdiste todo. Quizás cómo miraban a Job. Y llegó el momento en que ellos tuvieron que humillarse. Y llegó ese momento. Y llegaron donde Job. Aunque Job no era el más agraviado, ¿quién era el más agraviado? Dios. Porque se estaba hablando mal de Dios. Se estaba enseñando mal quién era Dios o cómo era Dios. Y dice claramente que vayan a Job porque a él le atenderé. ¿O no? Dice, a él le atenderé. No atenderé a otro, a él le atenderé. Él es. ¿Para qué? ¿Qué dice el texto? En Job 4:8. No, para no tratar afrentosamente. ¿Sí? Eso le está diciendo. Para no tratar afrentosamente. O sea, para no darles lo que ustedes se merecen, vayan donde Job con su sacrificio, para que vayan donde Job y él ore por ustedes y ya él lo voy a atender. ¿Sabe que hay algo que es interesante? Que en estos dos primeros versículos, en el versículo 7 y en el versículo 8, aparecen de nuevo dos palabras. Dos palabras. ¿Y sabe cuál es? Mi siervo. Esta frase, mi siervo, había aparecido en el versículo
capítulo 1, versículo 8, y por última vez en el libro de Job, capítulo 2 y versículo 3. Y recién ahora en el capítulo 42, Dios le dice 4 veces en 2 versículos, le dice, mi siervo. ¿Qué título más honroso? Lo que había tenido antes, después de todo este sufrimiento, el Dios de misericordia, de nuevo le dice, mi siervo, mi siervo. Qué tremendo es nuestro Dios, qué tremendo es nuestro Padre Celestial. No debemos perder de vista la perseverancia de Job, que le dio como resultado el conocimiento mayor que tenía ahora de Dios. Fue bendecido Job, pese a todo lo que había perdido, pese a todo lo que había sufrido. Dios viene y lo bendice. Y lo bendice con un conocimiento que antes no tenía. Ahora entendía mejor a Dios, ahora entendía más de su Dios y comprendía que todo lo que pasa está bajo su control. ¡Qué alivio más grande, hermano! ¡Qué tremendo descanso tenemos cuando sabemos que Él es el que conduce nuestras vidas, cuando sabemos que Él es el que tiene el control de todo y no nosotros, que está todo bajo su poder y su control! Y ahora Dios va a actuar en su vida de esta forma, y ahí vemos cómo fluye la justicia de Dios. Póngase en el lugar de Job. ¿Cómo se habrá sentido Job después de escuchar esas palabras? Mi siervo, mi siervo. Vayan donde mi siervo, a él atenderé, porque él es mi siervo. No hablaron bien de mí y tampoco de mi siervo Job. Mi siervo. Hermano, el Señor ha levantado siervos y somos nosotros sus hijos los que le servimos a Él. Él es el amo, Él es el Señor y nosotros sus siervos, y es nuestro privilegio. Seamos, no sé si la palabra es digno, no creo que seamos dignos de nada, pero seamos fieles a Dios para llevar su nombre donde no se conoce, para servir al Rey de Reyes como Él se merece, porque Él es Dios, porque Él es grande, porque Él es poderoso. Ese es un desafío. ¿Y sabe otra cosa maravillosa que pasa aquí? El enemigo, ¿sabe cómo estaba? Así estaba, en silencio, en silencio. Cuando obedecemos a Dios, el enemigo no tiene nada que decir. No tiene nada que hacer. Cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y acá está. Luego podemos ver cómo estos hombres que se habían levantado como jueces de Job se presentaban con los animales requeridos por Dios en ofrenda, esperando que Job ore por ellos. Por tanto, hermano querido, recuerde que siempre nos parecemos más a los amigos de Job. Siempre nos parecemos más a los fariseos. Siempre nos parecemos más a los malos de la película, no al bueno. Siempre somos más parecidos al malo de la película que al bueno. Aunque seamos humillados, como hicieron estos amigos de Job, debemos presentarnos arrepentidos y humildes, a presentarnos como sacrificios vivos ante Dios para pedir perdón por nuestros pecados, pedir perdón al hermano que hemos tratado mal o que hemos pecado contra él. Siempre debemos estar dispuestos a pedir perdón. Hermano, el orgullo te limita. El orgullo no te permite estar en comunión con tu Dios. El orgullo no te deja que fluya el actuar de Dios en tu vida. Tú lo puedes ver. Si estos hombres hubiesen desobedecido a Dios, hubiese sido por orgullo. ¿Sabe por qué? Porque el orgullo del hombre ¿sabe lo que quiere?
el hombre estar bien con los hombres. Eso busca el orgullo. Me acuerdo cuando yo era chico, tenía que actuar y tenía como 7 años. Y me acuerdo que mi mamá me hizo una hojita así de papel. Era grande y yo tenía que meter las manitos y las patitas. Y ¿sabe qué? Mi orgullo de niño, ¿sabe cuál era? Que tenía que ponerme un polerón, o sea, como una cosa apretada negra con los brazos afuera y una panty. Y entonces decía, uy, eso lo usan las mujeres, ¿qué van a decir mis amigos y todo? Y mi orgullo, yo no quería salir. Igual salí de hojita así, pero ahora que me acuerdo no se veía mi cara, pues entonces ¿qué? Pero mi orgullo, yo estaba preocupado de eso. ¿Por qué? Porque me preocupa lo que dicen los demás de mí. El hombre humilde no le importa lo que los demás piensen de mí. A mí me importa, o al humilde, al humillado, le importa lo que Dios piensa de mí, lo que Dios sabe de mí. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros también, así como estos hombres, debemos aprender que no permitamos que el orgullo nos limite. No tengamos problema en pedir perdón si nos hemos equivocado. No tengamos... ¿Por qué? Porque nos perdemos de tantas cosas, de la comunión, del amor, de disfrutar de la comunión con Dios y con nuestros hermanos. ¿Qué ganamos con eso? No ganas nada. No ganas nada. El único que gana es el enemigo. Y tu corazón es pervertido. Job 42:9 nos dice, entonces dice, fueron pues Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Después, aquí vemos después que estos 3 hombres, Elifaz, Bildad y Sofar, hicieron como Jehová les había dicho. ¿Ve? Qué bueno obedecer a Dios. Y Dios escuchó la oración de Job y en ese momento estaba sucediendo lo más maravilloso que nos puede suceder, que es el perdón. El perdón de Dios a estos hombres, el perdón de Job a esos hombres. Todos esos pensamientos malos, todas esas situaciones negativas, todo lo que había pasado entre ellos, todo lo que había pasado entre ellos y Dios está siendo borrado, está siendo olvidado porque Dios perdona así. Dios te perdona y nunca más vuelve porque Él te perdonó. No es como nosotros, que nosotros perdonamos, pero la dejamos notada, ¿no? A veces somos así, espero que no, pero así en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia y un Dios de gracia y un Dios de perdón. Y cuando oró Job por sus amigos, vino este perdón. Pero ¿sabe lo más maravilloso? Lo más maravilloso que hay en esta historia es cómo Job nos lleva a la cruz de Cristo. ¿Cuántas veces llamó Dios a Job en estos 2 capítulos mi siervo? 4 veces, ¿cierto? En Isaías, donde sale este pasaje tan conocido, Isaías conocido como el 5.º evangelio, Dios muestra al siervo sufriente y dice, Isaías 52:13, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿A quién llama Dios mi siervo? A Job. Pero acá, ¿a quién está llamando Dios mi siervo? Al siervo sufriente, a Cristo. Y mira cómo termina el relato. Ustedes conocen el relato, no lo vamos a leer completo, pero ahí está toda la descripción, cómo el siervo sufriente iba a pagar por nuestro pecado, iba a ser entregado, iba a ser Él el que iba a pagar el precio de nuestra liberación del pecado, de la condenación. Pero sí podemos en el versículo 12 ver lo que dice. Después de que Él sufrió y fue martirizado por nosotros y fue muerto por nosotros, dice,
Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Llorado por los transgresores. Y Lucas 23:34 nos muestra, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El justo orando por los injustos. El siervo orando por los transgresores. Mi siervo orando por los transgresores. Job es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Él nos lleva a esa cruz donde Él oró por los transgresores. Por eso yo le decía, no se sienta identificado con Job en lo bueno. No, siéntese identificado con los amigos de Job, porque Cristo oró por usted. Cristo oró por los transgresores. Cristo murió por los transgresores. Cristo fue nuestro Señor. Job tuvo que orar y recibir sacrificios que traían sus amigos. Cristo oró por nosotros y Él mismo fue el Cordero de Dios sacrificado por nosotros. No hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Y ese es nuestro Señor. Por eso Job es un tipo de Cristo. ¿No le parece maravilloso? ¿No le dan ganas de decir gracias Dios? Gracias Dios, porque toda la palabra nos muestra a nuestro Señor en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es completamente cristocéntrica. Y Él es nuestro Señor. Y Él hizo ese tremendo sacrificio por nosotros. Ese es nuestro privilegio, ser utilizados como siervos del Señor, mostrando a nuestro Señor Jesucristo y su Evangelio, orando por aquellos que nos agreden, orando por aquellos que nos atacan, intercediendo por nuestros enemigos y también por nuestros amigos, y descansar de que Él hará la justicia un día y que Él hará juicio un día, y sus juicios son perfectos, no como los que hacemos nosotros, porque Él tiene pleno conocimiento. Lo invito a eso, hermano. Lo invito a considerar eso, hermano. Que usted es un siervo de Dios y Dios lo quiere usar para bendecir, para orar, para interceder. Es nuestro privilegio. Y no se olvide nunca que los padecimientos de Job nunca fueron más que representar también los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, y que la oración de Job por sus amigos representa también lo que hizo Cristo en esa cruz por nosotros, intercediendo y orando por nosotros, siendo Él mismo el sacrificio para pagar el precio de nuestros pecados en esa cruz. Yo no sé si tú conoces a Cristo como Señor y Salvador. No sé si has entendido bien lo que significa el Evangelio, pero hoy día te lo quiero recordar. Cristo murió por nuestros pecados en esa cruz y pagó el precio de nuestros pecados para darnos vida eterna, pero no cualquiera. Al que confía en Él y que se arrepiente y confiesa sus pecados y lo reconoce como Señor y Salvador. Y si tú eres hijo de Dios, no te olvides nunca que Él tiene el poder y que Él espera que tú confieses sus pecados a sus pies para ser bendecido, para que Él te bendiga, para que Él te restaure, así como lo hizo con estos amigos de Job. Segundo punto. Permiso. Tengo alergia, hermano. Bien. Segundo punto, la justicia en relación con la vida de Job. La recompensa de Dios a Job la vamos a dejar hoy día solamente nombrada. Vamos a profundizar después en otra predicación sobre este punto, pero quiero que veamos cómo Dios hizo justicia. Y el versículo 10 nos dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y quitó Jehová
la aflicción de Job. Después de perder todo, sus amados hijos, sus bienes, su estatus social, por fin fluye la justicia. Job, después de tener su corazón contrito y humillado, quebrantado, arrepentido, inclina su rostro para orar por sus amigos, y es en ese preciso momento en que sus ojos se encuentran con los ojos del Señor. Y es ahí cuando el Señor le muestra su recompensa. Y ahí el Señor le muestra lo que va a hacer con él y le da el doble de todo lo que había tenido. Hermano, no piense que esto es negocio, no se malinterprete. Esto es para Job. Pero el Señor quiere bendecirte. El Señor quiere bendecir tu vida. Y si tú obedeces, tú eres fiel, tú eres un siervo, el Señor va a bendecir tu vida. Y imagínese ese momento cuando el Señor ve que ora Job, que perdona a sus amigos, perdona a él, Dios, a sus amigos también. Y ahora viene la bendición de Dios. Y acuérdese cómo estaba Job, lleno de llagas, lleno de sarna, y de repente desaparecen las llagas. Se van las cicatrices. De pronto se va la fiebre de su cuerpo. De pronto sus amigos están sonriendo y felices con él, porque viene la restauración. De pronto se da cuenta que puede regresar a su tierra y reconstruir su casa. De pronto se da cuenta que puede estar de nuevo con su esposa. De pronto vuelve a estar con los seres que él amaba. Hermano, tú has perdido cosas en este mundo. Tú has sufrido en este mundo. Tú has tenido enfermedades en este mundo. Tú has sufrido cesantía, has sufrido escasez, has pasado hambre. Pero el Señor va a recompensar todo eso. Porque un día, si no es acá en la tierra, un día vamos a estar con Él en la gloria. Y ya no va a haber más sufrimiento. Y vamos a estar con nuestros seres amados. Y vamos a estar juntos. Y vamos a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese es tu privilegio y es mi privilegio. Y el Señor va a hacer justicia y nos va a dar lo que el Señor promete para nuestras vidas. Vida eterna y disfrutarla. ¿Se da cuenta? Que esto es pasajero, absolutamente pequeñísimo comparado con lo que es la eternidad. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con tu vida. Es para meditar y para disfrutar lo que Dios hará en ti. No importa lo que estés pasando, el Señor te va a bendecir. Él quiere bendecirte. Él quiere bendecirnos. Él quiere bendecirnos. No debemos perder de vista que Job no oró por recuperar nada de eso. Él no oró por eso. Él en ningún momento oró por eso. No oró por recuperar lo que había perdido, sino que oró por sus amigos que le habían tratado mal. Ya Él los había perdonado. Porque en el perdón hay liberación. En el perdón fluye la bendición de Dios. Él solo obedeció a su Padre Celestial, oró por estos amigos y el Señor, complacido por su obediencia, su lealtad, lo bendice. Y a Él lo bendice duplicando todo lo que había tenido. No debemos dejar de ver que la bendición fluyó cuando Él obedece, cuando Él ora por sus amigos y el Señor lo bendice. Hermano, es parte fundamental de nuestra relación con el Señor, obedecer su palabra, obedecerlo a Él. Hoy hemos podido ver que en el Señor podemos descansar y esperar su justicia. Como dije al principio, la Biblia comienza sin el pecado y termina sin el pecado, porque Él hará justicia. Él hará justicia. Y pudimos ver la justicia de Dios
en relación con los con los tres amigos. Y pudimos ver también la misericordia de Dios para con ellos. También pudimos ver la justicia en relación a la vida de Job. El Señor, ya sea en el cielo o acá en la tierra, va a bendecirnos con su amor, su gracia y su misericordia. Y eso debemos confiar, debemos esperar en su justicia. Y dos cosas que podemos aprender al final de esto. Primero, vale la pena pedir perdón, ¿o no? Vale la pena pedir perdón. Si hay algo que se interpone entre usted y el Padre Celestial, ¿por qué esperar para solucionarlo? ¿Por qué dejar para mañana lo que puedes solucionar hoy? Si hay algo que te está impidiendo relacionarte con el Padre Celestial, hazlo hoy. Acérquese, hable francamente con el Padre Celestial y pida perdón. Si tú eres hijo de Dios, hazlo para restaurar tu relación con Él y ser el siervo que Él quiere que seas. Si no eres hijo de Dios, si no has entendido esto, te lo repito, pide perdón por tus pecados, arrepiéntete y mira la cruz de Cristo. Él es el Salvador, Él pagó por tus pecados y Él te da vida eterna. Y segundo, vale la pena esperar la justicia de Dios. Hermano, Dios es un Dios de justicia y Él hará que se cumpla sin falta alguna. Así que usted no se desespere, espere pacientemente en el Señor y Él hará su justicia. Si hay un pueblo que conoce de la justicia de Dios, del poder de Dios, es el pueblo de Israel. Y anteayer, no me acuerdo, fue el día, estaba viendo ahí algo que aprendí, que es el dayenu. ¿Sabe lo que es el dayenu? Es una palabra en hebreo que significa habría sido suficiente. Y es el nombre de una canción tradicional que canta este pueblo, el pueblo de Israel, durante el ritual de la Pascua judía. Y expresa su gratitud por cada uno de los actos de bondad y de justicia que ha hecho Dios. Y se lo quiero contar cómo es. Son 15. Mire, dice así: si Él nos hubiera sacado de Egipto y no hubiera juzgado a los egipcios, dayenu, habría sido suficiente, ¿no? Porque Dios es bueno. Si Él hubiera juzgado a los egipcios y no a sus ídolos, dayenu, había sido suficiente. Si hubiera destruido sus ídolos y no hubiera matado a sus primogénitos, habría sido suficiente. Si no hubiera dado sus riquezas, si no hubiera matado a sus primogénitos y no nos hubiera dado sus riquezas, habría sido suficiente. Si nos hubiera dado sus riquezas y no hubiera partido al mar, habría sido suficiente. Si hubiera partido al mar y nos hubiera hecho cruzar en seco, habría sido suficiente. Si nos hubiera hecho cruzar en seco y no hubiera ahogado a nuestros opresores, habría sido suficiente. Si no hubiera ahogado a nuestros opresores y no nos hubiera sostenido en el desierto 40 años, habría sido suficiente. Si nos hubiera sostenido en el desierto y nos hubiera dado y no nos hubiera dado el maná, habría sido suficiente. Si nos hubiera dado el maná y no nos hubiera dado el Shabbat, habría sido suficiente. Si nos hubiera dado el Shabbat y no nos hubiera llevado al monte Sinaí, habría sido suficiente. Si nos hubiera llevado al monte Sinaí y no nos hubiera dado la Torá, habría sido suficiente. Si nos hubiera dado la Torá y no nos hubiera llevado a la tierra de Israel, habría sido suficiente. Si nos hubiera llevado a la tierra de Israel y no nos hubiera construido el templo, habría sido suficiente. La bondad de Dios, los juicios de Dios son siempre suficientes para nosotros, para el pueblo que Cristo compró con su sangre.
Él es suficiente. En Él podemos descansar, en su justicia, porque un día va a llegar. Daniel 9:7 comienza diciendo: tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. De Él es la justicia. Podemos descansar en Él, que Él va a hacer justicia. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Ayúdanos a descansar en ti, confiar en ti. Ayúdanos a pedir perdón. Humilde, Señor. Ayúdanos, Señor, a esperar en tu justicia y descansar en ella. Ayúdanos, Señor, a recordar cada día que Cristo fue el que oró por nosotros, que Cristo fue el que murió por nosotros y que Cristo nos llama a que hablemos de Él y compartamos su amor, su gracia, su misericordia, su justicia y su evangelio para salvación. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.